Definición de barroco. El barroco, expresión artística predominante del siglo XVII, fue un movimiento posterior al arte renacentista. Una vez agotados los modelos heredados por Petrarca y Garcilaso, el artista barroco procedió a ampliar su interés artístico al forzar, exagerar y parodiar las antiguas fórmulas expresivas. La nueva actitud estética intentó apurar los temas, motivos y recursos del Renacimiento por medio de la acumulación, de la reiteración de símbolos, metáforas e imágenes, con la intención de crear una conexión directa con la vida y la realidad histórica de su tiempo. A finales del siglo XVI, España vivía un periodo de crisis económica y social, derivada de la fuerte corrupción. Ante la disminución del poder militar y la creciente despoblación a causa de la guerra y la peste, Felipe III se vio obligado a establecer pactos y treguas con sus enemigos. Sin embargo, el ascenso de Felipe IV y su consejero, el duque de Olivares, hundirían política y económicamente al país, al perder los territorios de Holanda y Portugal y entablar un conflicto bélico con Francia que no se resolvería sino hasta 1652. Tras la muerte de Felipe IV en 1665, llega Carlos II. A la cabeza de una España que ha perdido su hegemonía europea, el monarca se da la tarea de fomentar el desarrollo interno del país, cuyos resultados positivos serían visibles hasta 1680. Un estado general de depresión, la catástrofe económica y un serio conflicto de castas son las circunstancias que caracterizan a la España del siglo XVII y en las que se gesta el movimiento barroco, que parecía alimentarse de la crisis general para mantenerse como la expresión artística predominante. Comúnmente se habla del barroco como una ruptura de la escuela antecesora, pero lo cierto es que la influencia renacentista es apreciable en la gran mayoría de las manifestaciones artísticas de este periodo. Es en el estilo donde el barroco encuentra su distinción de los otros movimientos, principalmente en dos corrientes predominantes, el conceptismo y el cultismo, que componen el llamado arte de la dificultad. El propio Baltasar Gracián, escritor barroco de la época, ofrece la definición de concepto, entendido como un acto del entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre los objetos. El caprichoso uso de las figuras retóricas se convirtió en una práctica común que hacía de la interpretación de los textos un verdadero desafío. La complejidad del pensamiento, la agudeza y el ingenio se traducían en alegorías, comparaciones, paralelismos, metáforas y simbolismos de lo más rebuscados, y que se volvieron un medio de divulgación y propaganda de la cultura y del ideal de sus autores. De forma paralela, surgió la tendencia de crear una lengua poética culta, autónoma e independiente de la lengua cotidiana, que a su vez se alejara de la naturalidad de la literatura vulgar. Para los autores barrocos, la literatura no era digna de cualquiera, por lo que solo aquellos capaces de comprenderla eran merecedores de tener acceso a ella. La exaltación estética del lenguaje, las libertades sintácticas, el empleo de vocabulario culto, así como de latinismos y complicados juegos de palabras, tomaron el protagonismo de las obras, dando lugar a un oscurantismo exageradamente ornamentado. Inmediatamente, esta tendencia encontró detractores, quienes acusaban a los culteranos de atentar contra la lengua castellana. Esta confrontación dio lugar a una de las rivalidades literarias más recordadas entre el poeta Francisco de Quevedo y el polémico Luis de Góngora. La naturaleza ambiciosa del periodo barroco permite el surgimiento de trascendentes generaciones de escritores y de muy variados estilos. A principios del siglo, nace la novela que cambiaría por completo la literatura hispana. El Quijote de Miguel de Cervantes
aparece para revolucionar la creación literaria universal, pero la peculiaridad de su estilo lo distingue de la madurez del movimiento. No sería sino hasta la consolidación de Lope de Vega, Quevedo y Luis de Góngora cuando el auge barroco toma lugar. A lo largo del siglo, el talento español encontrará su apogeo literario en una época que será denominada Siglo de Oro, en la que despuntarán autores como Francisco de Quevedo, cuya poesía lo hará trascender a través del tiempo. Su originalidad y la exploración exhaustiva del conceptismo, sumadas a ingenioso humor y expresividad en tópicos amorosos y morales, lo colocan en la cinta de la literatura áurea. Con igual derroche de creatividad, Pedro Calderón de la Barca recrea el teatro español, imponiéndose a la crisis social de su tiempo. Calderón representa la cumbre de las artes escénicas de un periodo irrepetible, tan prolijo e ingenio como un producto artístico. La vida es sueño es quizá su obra cumbre, de un conjunto que lo coloca entre los grandes dramaturgos trágicos de todos los tiempos. Asimismo, el poeta y dramaturgo madrileño Tirso de Molina supo armonizar la perfección de su condición de fraile mercedario y de escritor de comedias, en cuya historia constituye una de las cumbres junto con la de Lope de Vega y Calderón de la Barca. Pero fue con una pieza teatral más seria con la que se consagró, con el creador del mítico Don Juan Tenorio, en su bien conocida obra El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. No hay que olvidarse tampoco del zaragozano Baltasar Gracián, que logró trascender fronteras con su filosofía moralizante, a través de la precisión de sus aforismos y de su epopeya alegórica. El criticón, al igual que su tratado poético titulado Agudeza, Arte de Ingenio. Lope de Vega. Félix Lope de Vega Carpio es uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Es un pilar indiscutible del siglo de oro español. El llamado Fénix exploró con brillantez el teatro, la poesía, la novela, motivado por una vida de múltiples amoríos, desaires y pérdidas. Fiel a su estilo conceptista, Lope de Vega cultivó la mayor parte de los géneros de su tiempo con extraordinaria calidad. Prolonga en sus composiciones más refinadas la lírica de Garcilaso había instaurado, pero no olvida la poesía octosilábica del cancionero y revitaliza formas líricas populares que suele insertar en sus comedias. Contribuye además a la creación del romancero nuevo. Muchos de sus romances constituían una crónica de sus amores y gozaban de enorme popularidad. En cuanto a la épica, destacan su obra La Dragontea y El Isidro. Esta última, compuesta en quintillas octosilábicas, ensaya la fábula mitológica extensa con 4 poemas: La Filomena, la Andrómeda, la Circe y la Rosa Blanca. También escribió 2 novelas pastoriles, La Arcadia y Los Pastores de Belén. Una de sus grandes obras es La Dorotea, dividida en 5 actos inspirados en la Celestina, y en los que evoca sus amores mozos con Filis. Lope declaró haber escrito 1500 piezas dramáticas, de las cuales solo se conservan 426 y 42 autos sacramentales. La monumental obra del monstruo de la naturaleza fue sumamente innovadora, mezclando lo cómico y lo trágico en un intento de imitar la naturaleza. Sus rivalidades con Góngora y con Cervantes acentuaron la relevancia de su obra, que interpretaba con gran maestría la profundidad del pueblo español. Luis de Góngora. Don Luis de Góngora y Argote, poeta por excelencia del periodo barroco, sus versos más jóvenes ya permitían apreciar el cultismo de su poesía y su teatro. Sus fervientes aspiraciones por relacionarse con la corte lo llevan a un sinfín de viajes que inspiran su talentosa pluma. El talento de Góngora lo identifica como el precursor del culteranismo, también llamado gongorismo, que causó gran revuelo en su época e influyó la creación literaria de los siglos posteriores. Su estilo satírico y burlesco es una constante a lo largo de sus numerosos romances y letrillas, de los que destaca su fábula de Píramo y Tisbe. De igual forma, y a lo largo de toda su vida, incursionó en temáticas de diversa índole, a través de sus sonetos,
abordando desde asuntos amorosos y burlescos hasta cuestiones morales, religiosas y filosóficas. Pero son sus poemas mayores los que llevaron al cordobés a la fama que lo caracteriza. Su fábula de Polifemo y Galatea, escrita en octavas reales, y sus inacabadas soledades, exploran la complejidad literaria llevada a un nuevo nivel, entrelazando complicadas metáforas, transposiciones, latinismos y cultismos de forma inédita, con lo que ganó tantos numerosos detractores como adeptos. Siempre rodeada de polémica, la estética gongorina trascendió de forma casi inmediata, al grado de que la obra del poeta ya era considerada como clásica a pocos años de su fallecimiento. A principios del siglo XVII, en América el sistema colonial español estaba completamente estructurado y afianzado, por lo que se posibilita a los virreinatos más importantes hacia una etapa de considerable y acelerado desarrollo. Sobre todo en la Nueva España, que se extendía desde Nevada a Yucatán, y en Perú, que iba de Ecuador a Atacama. El fenómeno de la bonanza permitió a Fernando de Balbuena componer su Grandeza Mexicana en 1604, una alabanza poética en honor a la capital mexicana, en la que se conjuga la opulencia y la actividad febril que le otorgan un lugar en la corriente del manierismo, debido a sus características de ahínco decorativo y exacerbado control ornamental. En la América hispánica se gestó el desarrollo del barroco como corriente del pensamiento creativo emanado de España, pero con la divergencia de ir más encaminado hacia el aspecto popular, además de una estructura básica diferente que le hizo perdurar hasta la mitad del siglo XVIII. Este periodo encuentra sus cimientos en los trabajos de Baltasar Gracián, quien crea el Tratado de Agudeza y Arte de Ingenio en 1642, para esclarecer la nueva estética literaria, además de la figura de Luis de Góngora como parte fundamental del paradigma educativo en el que muchos de los futuros poetas y dramaturgos criollos desarrollarían sus obras. La nueva generación de escritores hispanoamericanos, que se pueden denominar imprescindibles del barroco, fueron los que nacieron en el primer tercio del siglo XVII, y en cuyas obras puede apreciarse la tiránica influencia del estilo gongorino, además de contar con el apego a la poética marianista, debido a que en el transcurso de los recientes años de la España posterior a la dominación arábiga, formarían los ideales cambiantes que popularizarían la etapa final del llamado Siglo de Oro. El empleo pertinente e ideológico de los recursos estilísticos procedentes de Góngora fueron el parteaguas para que la construcción de la elocución poética basada en la latinización externa de la sintaxis, la intensificación de los cultismos léxicos, los tropos semánticos y el apego a los mitos e historias de la antigüedad, así como de referencias místicas. Además de la balumba escolar, ritual o celebratoria, las muestras del nuevo arte quedaron marcadas con el ejercicio representativo de un periodo rico y complejo de la cultura hispanoamericana, y, algunas veces, dan cabales pruebas de la originalidad dentro del férreo marco ideológico y de sus estereotipados alardes de estilo. Así, se definirían dos grupos conocidos como la alborada del barroco y el apogeo del barroco. A lo largo de los 120 años que perduró el barroco hispanoamericano, se conjugan los nombres y nacionalidades de los poetas más connotados que serían conocidos como la alborada del barroco, entre los cuales destacan el colombiano Hernando Domínguez de Camargo, los mexicanos Luis de Sandoval y Sor Juana Inés de la Cruz, así como Juan del Valle Caviedes, originario de Perú. Hernando Domínguez de Camargo. Originario de Santa Fe de Bogotá, Domínguez de Camargo se entregó a la creación del poema que abordará la vida de San Ignacio de Loyola,
mismo que no alcanzaría a concluir debido a su muerte en 1659. El legado literario del novicio se fundamenta en los cerca de 1200 octavas reales que logran abarcar el nacimiento, juventud, conversión y peregrinaciones del santo, además de 2 obras que fueron publicadas en España: San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, en 1666, y Ramillete de varias flores poéticas en 1676. En esta última, asegura el jesuita Antonio Bastidas y maestro Jacinto de Evia, se fundamenta la apasionada defensa de la riqueza americana, sin limitarse a los fecundos minerales, sino que se ensanchan en sublimes ingenios de su sociedad. Luis de Sandoval. La mayor parte de su obra se encuentra perdida. Los vestigios del trabajo del llamado Fénix Inmortal de América se sustentan en su único trabajo impreso, Panegírico de la Paciencia, de 1645, además de algunas comedias que la Inquisición no siempre le permitió representar, Lo que es el predestinado, El gentil hombre de Dios y Andrómeda y Perseo. Luis de Sandoval fue seguidor tradicional de Góngora y Quevedo. Del primero deriva su persistente gusto por los objetos insignes y las metáforas arriesgadas. Del segundo, las corrosivas presencias de la muerte y el implacable razonamiento doctrinal, por lo que la suma de ambos estilos resulta con la expresión emblemática dentro de sus sonetos, que cumplen con la función de exponer los contenidos simbólicos filosóficos, vinculados a la imagen de la búsqueda moral. Juan del Valle Caviedes. En lo que alguna vez se denominó como Virreinato del Perú, vendría la secuencia que replicaba a lo realizado en México a razón de Ricardo Palma, quien ha fungido como el biógrafo del autor de las tradiciones peruanas, además de Diente de Parnaso, obra en las que Valle Caviedes aglutina lo más selecto de la ironía personal de un poeta que proviene de la raíz popular y de cuyos productos se recitaban en los corsillos o copias manuscritas hechas por el propio autor. La figura y retórica de Quevedo fungió principalmente en la obra del Inca, quien alguna vez fue catalogado como vilón criollo, por la sátira que lo colocó en el gusto de la aristocracia a través de las fábulas mitológicas con respecto a la vida lupanaria de la sociedad contemporánea. Juan Ruiz de Alarcón. Ruiz de Alarcón, uno de los mayores exponentes del teatro novohispano, ascendió con rapidez a la cumbre de la literatura barroca. Gran parte de sus 30 obras teatrales fueron representadas en tierras madrileñas, entre las que se encuentran Los favores del mundo, de 1618, Las paredes oyen, 1618, 1625 y 1636, Ganar amigos, 1622, La cueva de Salamanca, 1623, La verdad sospechosa, 1623, Los pechos privilegiados y examen de maridos, 1627. A pesar de su gran talento y capacidad, sus defectos corporales significaron más que una limitación física. Los ataques de Quevedo y Góngora, así como las negativas a sus aspiraciones por formar parte del Colegio de Indias, tuvieron consecuencias en su producción artística. Su experiencia teatral fue, en líneas generales, agridulce. Le proporcionó fama, prestigio, sustento económico, pero también enemistades irreconciliables. A pesar de ello, la amplia difusión de su obra es muestra de la calidad creativa de Alarcón, que supo abrirse paso frente a una sociedad que debatía entre los elogios y las críticas de su genio literario. Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, quizás la mayor poeta que haya nacido en territorio mexicano, es una de las figuras más representativas del barroco hispanoamericano. Su natural vocación al estudio se hizo evidente desde temprana edad,
pues a los 8 años ya realizaba sus primeros escritos. La 10ª musa no dudó en hacer explícita su pasión por el conocimiento, que se vuelve palpable a lo largo de su prolífica obra. Sus abundantes sonetos hacia la decepción amorosa, sus magníficas piezas dramáticas y autos sacramentales exhiben su genio artístico que manifiesta una clara influencia de la literatura española de su tiempo. En el Primero Sueño, poema insigne de la ilustre monja, se hace un uso exaltado del lenguaje y el arte de la complejidad, ya establecidos por los poetas ibéricos. A lo largo de sus 975 versos, Sor Juana explora la temática onírica con extraordinaria complejidad, aludiendo a la tradición mística para referenciar la relación entre el alma y el intelecto. La publicación de sus obras en España le da a Sor Juana un merecido reconocimiento como personaje intelectual, pero la ideología de la época no aceptaba que una mujer se colocara a la par de pensadores y creadores literarios. En su respuesta a Sor Filotea, hace una ejemplar defensa de su vocación por el conocimiento, con un estilo irónico y contundente, y responde a cada una de las críticas con la propiedad de un individuo que entregó su vida a Dios y al estudio de todas las ciencias. Carlos de Sigüenza y Góngora. Al igual que la célebre respuesta a Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz, la libra es una autodefensa que se efectuó en 1681, a cargo de Sigüenza, quien además publicaría el folleto Manifiesto Filosófico contra los Cometas Despojados del Imperio, dedicado a la entonces virreina de México, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga. La libra se convirtió en uno de los textos centrales de la versión americana del debate astronómico, además de contener un modelo de prosa argumentativa, a través de una retórica que oscila entre el peso barroco de las autoridades teológicas y el incipiente racionalismo que iluminaría el siglo XVIII. La figura de Sigüenza quedaría denominada como el exponente de una expresividad barroca y los saberes dispares en un debate con presunciones científicas, así como de la modalidad peculiar mediante la cual el discurso de las nacientes ciencias experimentales u observacionales iba siendo apropiado en las colonias americanas. De este modo, puede decirse que las ideas científicas de Sigüenza no solo conviven con el movimiento artístico del siglo, sino que se realizan en el ejercicio escriturario del tratado barroco, es decir, que gracias a las formas demostrativas del lenguaje y la retórica argumentativa, se genera el discurso del conocimiento científico, pero simultáneamente es un texto de proyección social, no solo porque tendía a combatir la superstición y el obscurantismo, sino por el juego de relaciones personales e institucionales que se desataron en torno de ella. El teatro en Latinoamérica expresa, fundamentalmente, la lenta formación de una conciencia progresiva. Los casos que contienen más peso en la obra dramática hispanoamericana son los de Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz. En el caso de Ruiz de Alarcón, las conexiones entre la España y México son imposibles debido al sentimiento de inferioridad que padece y que le impide rescatar sus raíces mexicanas, mientras que las circunstancias que se identifican en la vida de Sor Juana Inés favorecen el surgimiento de una obra que es bien recibida en América, aun cuando todavía no se asume una autonomía de la influencia española. La expansión ideológica que originó la formación de diversos dramaturgos a lo largo del Nuevo Mundo se vio reflejada en la aparición de obras como la Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus Milagros, escrita por Diego de Ocaña en 1601, la Aurea Crítica de Fernando Fernández en 1626, la Comedia de San Francisco Borja de Matías Bocanegra en 1641 y la Competencia en los Nobles y Discordia Concordada elaborada por Juan Cueto en 1659, trabajos que se dedicaron a expresar la idiosincrasia mexicana.
A su vez, se crearon los modelos que representan el curso histórico en general de la literatura barroca, como las comedias de Lorenzo de las Llamosas, También se vengan los dioses, en 1689, y Destinos vencen finezas, de 1698, así como las de Pedro Peralta y Barnuevo, con Afectos vencen finezas, de 1720, y Rodoguma, del mismo año.